Contamos con Guiomar Pérez de Nanclares, que es doctora en Biología por la Universidad del País Vasco, la investigadora principal de 2010 del estudio Análisis Genético de Enfermedades Raras y Estudios Epigenéticos de las Enfermedades por Alteración del Imprinting. Es coordinadora del Banco de ADN de su hospital y ha editado el libro Guía de Buenas Prácticas Clínicas en Enfermedades de Impronta junto a Pablo Laponcia. Vale, pues lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Lo segundo, Joaquín, nunca te creas todo lo que está escrito porque no siempre es verdad, ¿vale? Bueno, yo os mandé ayer, le hice llegar a Joaquín una presentación un poco que intentaba resumir de manera, por lo menos gráfica, no sé ya si sencilla, las diferentes alteraciones que se pueden encontrar en el Baby-Wiedemann, qué implicaciones tienen de cara a las manifestaciones clínicas y un poco también qué riesgo tiene, ¿no?, de que tengáis un segundo niño con la enfermedad, que es una pregunta que soléis hacer mucho, además de qué riesgo tiene mi niño o niña de tener otro hijo con la misma enfermedad. Inicialmente Joaquín me planteó que hiciésemos esto a pelo, sin apoyo gráfico, y lo voy a intentar. A mí me parece complejo porque hablar de genética, bueno, no es sencillo, pero hablar de epigenética es aún más complejo. Entonces, yo voy a contaros un libro, el mío, claro, como todos, perdón, y entonces vamos a ver si nos podemos comunicar. Si vemos que se dificulta, pues tengo preparada la misma presentación que tenéis vosotros en el PDF que se ha llegado por el grupo de WhatsApp y la puedo proyectar, ¿vale? En función de cómo vaya viendo vuestras caras, así que alguna cámara, por favor, que se quede encendida. Entonces, si empiezo a ver cámaras, o sea, caras como muy flipadas, entonces vamos a ocuparnos de usar un apoyo gráfico, ¿os parece? Sí. ¿Alguien? Vale, genial, gracias. Vale, entonces yo voy a empezar por lo más sencillo, ¿vale? Un gen es un libro de instrucciones para construir algo, ¿vale? Y en nuestro cuerpo tenemos un montón de libros e instrucciones. Venimos al mundo con 2 copias de cada libro porque nuestros padres, cuando estaban fabricándonos, o vosotros, cuando estáis fabricando a vuestros hijos, en esa fabricación estáis muy ocupados y no podíais charlar de otras cosas y entonces nos pusisteis de acuerdo y les disteis el mismo libro de todos los libros a vuestros hijos. Es decir, de cada gen que tenemos en nuestro organismo tenemos 2 copias, la paterna y la materna, ¿vale? Y en general ambas 2 copias funcionan, menos en los genes de impronta. Los genes de impronta son unos genes que a veces solo funciona el paterno y a veces solo funciona el materno, en función del tipo de gen, no en función de cuándo le apetece. Y el truco que yo uso para acordarme de cuándo funciona cada uno es imaginarme el embarazo no como esa etapa idílica que ha planteado Joaquín, sino como yo soy la mujer que lo ha gestado y él no, pues como un parásito que está dentro de mí compitiendo por mis recursos, ¿vale? O sea, yo quiero mucho a mis hijos, soy madre también y quiero mucho a mis hijos, pero para que nos recordemos esto, creo que es una imagen que puede ayudarnos mucho, ¿vale? El embarazo es un momento en que 2 seres humanos, en este caso, compiten por los mismos recursos. Entonces, todos los genes que quieren decirle al niño, crece, 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 hazte grande y fuerte y tal, son del padre, ¿vale? Porque el padre lo que quiere es que su estirpe salga adelante y sea un buen postrenco, ¿vale? Y los genes de la madre, pues lo que dicen es, espera, espera, no crezcas tanto, porque claro, si aquello se va poniendo enorme, pues ya llega un momento en que no cabe y cuanto más grande es, más se quiere comer y entonces menos me queda a mí como madre gestante, ¿vale? Entonces, todos los genes que son de control del crecimiento se expresan en el de la madre, ¿vale? Haced así, porfa. Esta idea general nos ha quedado bien, ¿no? Vale, gracias. Vale, entonces, estos libros o genes se organizan y se organizan en tomos y luego en enciclopedias en casa. Entonces, a nivel de genética, pues se organizan en cromosomas. Vamos bien. Entonces, en el cromosoma 11, que es el que os gusta a vosotros mucho, pues hay de estos genes. Hay unos genes que promueven el crecimiento y hay unos genes que promueven el control del crecimiento. Entonces, cada vez que se produce un desequilibrio entre los genes que dicen vamos a crecer mogollón y los genes que dicen no crezcas tanto, entonces tenemos un niño que nace con un síndrome de Baby-Wiedemann, ¿vale? Entonces, hablamos de 2 regiones. Ahora ya empezamos con esto de IC1 e IC2, ¿vale? Además ya no se llaman así, pero vamos a seguir llamándolas así, ¿vale? En una de las regiones
hay dos genes que están ahí muy contentos, que son el IGF-2, que es un gen de vamos a crecer al mogollón, es decir, se expresa del padre, y en el cromosoma materno hay otro gen, que es el H19, que dice, por favor, no crezcas, ¿vale? Y en la otra región tenemos un gen, que los genes son súper guays, nunca dicen nada. Se llama CDKN1C, mola el nombre, no os habéis quedado con las letras, es un conjunto de letras seguidas, ¿vale? Y entonces este es un controlador del ciclo celular, entonces también se expresa el de la madre. Vale. En general, es importante las alteraciones, si son en IC1 o en IC2, no por el diagnóstico del niño o niña, porque en ambos casos será un síndrome de DeWitt, sino por los riesgos a desarrollar las diferentes manifestaciones que el síndrome tiene, ¿vale? Que no sé si Vanessa nos lo va a contar, entonces yo os voy a dejar nombrecitos, pero bueno, dentro de las manifestaciones que hay que conllevan, no solo es que el niño sea grande, es que sus órganos también son grandes o que tienen también un mayor riesgo de desarrollar tumores, ¿vale? Entonces, el riesgo mayor a desarrollar tumores, que es el que más miedo os da, porque, bueno, pues porque es algo que no podemos controlar, además más o menos lo vemos, si tiene una cirugía ahí que está rápida y tal, son aquellos que afectan a la región de IGF-2 H19, ¿vale? Si H19 está afectado, el riesgo de tener tumores es mayor. ¿Vale? Esto ocurre tanto en la alteración solo en esa región como en aquellos casos, y ahora viene donde saltamos mortalmente, en aquellos casos en que los niños, en vez de recibir cromosomas de ambos progenitores, del cromosoma 11 solo tienen del padre. ¿Vale? Habitualmente os he dicho que teníamos la posibilidad de recibir copias de los dos padres, pues a veces solo tenemos de uno. Y tengo la sensación de que me habéis dejado sola. O sea, ha llegado un momento en que vuestro cerebro hace crack y ya no podemos seguir esto. ¿Vamos bien? ¿Vais bien? Vale. ¿Vais bien los...? Oh, qué guay, cómo molan los esos. Vale. Cuando tú quieras, vale. tú quieras pon la presentación. Quiero decir, si tú piensas que necesitas de apoyo, ponla. No, yo no necesito el apoyo porque... No, de apoyo visual para nosotros. Pues depende de vuestras caras. O sea, si vosotros creéis... A ver, es que hay gente, en vez, esto está muy guay, que la gente vaya con la presentación en el móvil a la vez, estos son los enchufados. ¿Tiene usted matrícula de honor en esta asignatura, señor Jorge? Vale. Bueno, el caso es que me estoy un poco perdida ya. Bueno, el caso es que eso, ¿no? La relevancia de ser capaz de identificar desde el punto de vista genético qué alteración concreta tiene vuestro hijo tiene una implicación en qué más hijos o hijas, ¿vale? ¿Qué cosas pueden pasarle? ¿Qué manejo tiene que tener? Y también en eso que también preguntáis posteriormente de ¿me va a volver a pasar? ¿Voy a tener otro niño con esta enfermedad? Entonces, si queréis, saltamos ya a esa segunda parte. Y entonces tenemos que entender que de las alteraciones que se encuentran en Baby-Wiedemann, la mayoría de ellas os habrán hablado de esto de alteración en la metilación, que suena súper guay. A mí me gusta. Vale, pues alteración en la metilación quiere decir que en eso que os he comentado de que en algunos cromosomas como el 11 solo se expresan o solo paternos o solo maternos, la manera de silenciar al otro, es decir, si tengo que expresar solo el materno porque quiero que el niño no crezca, pues tengo que silenciar el cromosoma paterno. Y la manera de silenciarlo es por metilación. Que metilación es una palabra que viene a decir simplemente que ponemos grupos metilo, que os habéis quedado exactamente igual. Pero un grupo metilo es un compuesto químico que es un CH3, carbono y 3 hidrógenos, y que se colocan en las citosinas, que es una de las letras que componen las palabras que son los genes, ¿vale? Los genes tienen 4 letras, A, C, G y T. Hasta aquí me creéis, porque es así, no tiene explicación, es así. Y entonces los metilos se ponen en las Cs que están delante de las Gs. Y entonces todo lo que tenga un manchurrón colgado encima, todo lo que tenga un metilo puesto encima, se tiene que callar. En el Baby-Wiedemann lo que ocurre es, o bien hay una pérdida de metilación en una de las regiones, ¿no? Hay un desilenciamiento del gen paterno y entonces aquello se descontrola, o hay un sobresilenciamiento, una hipermetilación del gen materno, ¿vale? Entonces, la mayor parte de los niños y niñas con Baby-Wiedemann lo que tienen es esto, el trastorno de la metilación, bien sea poniendo en una de las regiones, ¿no? O quitando en la otra de las regiones, ¿vale? Bien, todas las familias que tengáis niños con una alteración de la metilación, la probabilidad de recurrencia es baja.
Diríamos al nivel de la población general. ¿Alguien que haga así? Vale. Claro, no sé si recurrencia quiere decir que me vuelve a ocurrir lo mismo. Esto era castellano, pero vale. Vale. Y la probabilidad de transmisión, es decir, que vuestro hijo o hija lo transmita a su descendencia, también es baja. ¿Vale? Vale. Pero también hay niños que tienen Becky-Wiedemann que la alteración es genética, que suele ser por mutaciones en este gen que se llama CDKN1C, ¿vale? El que hemos comentado antes, muy pocos, el 5%, pero igual algunos estáis aquí, yo conozco algunos. O también puede ser por alteraciones cromosómicas en el organizador de genes, ¿vale? Que suele ser que alguno de los progenitores la tiene la alteración cromosómica y a él no le afecta, pero al transmitir la descendencia sí que ocurre de nuevo. Vale. Entonces, aquellos que tengáis niños con alteraciones genéticas, tenéis un 50% de posibilidades de que esto ocurra de nuevo. ¿Vale? Y si es vuestro niño o niña quien tiene esta alteración genética, también tiene un 50% de posibilidades de transmitirla a su descendencia. En función de si es un niño o una niña, además de transmitirlo, el niño podrá o no estar enfermo. Y me explico, como hemos dicho, el CDKN1C se expresa solo maternamente. Si vuestro niño es un varón con una alteración en este gen, transmitirá la alteración, pero no la enfermedad. Y ahora tenéis que poner cara de talo porque esto es súper ya... Repito, venga, que mola repetir. Vale, a ver, CDKN1C era un gen que lo que decía es quieto parado, ¿vale? Entonces hemos dicho que los quieto parados solo se expresan de las mujeres, ¿vale? Si tenemos un niño con el síndrome de Becky-Wiedemann causado por una alteración genética en este gen de quieto parado, él podrá transmitirlo a su descendencia en el 50%, pero como él es un chico, su descendencia no presentará la enfermedad, ¿vale? Si es una chica la que tiene el Becky-Wiedemann por una alteración en este gen y lo transmite a la descendencia también con 50% de posibilidades, pero cuando lo hace, su descendencia también tendrá síndrome de Becky-Wiedemann. Vale. Bueno, pues qué guay, ¿no? Porque si sabemos lo que tenemos, podemos intentar evitarlo, ¿no? O sea, yo ya me fío de lo que tú me cuentas, de esto de que el riesgo es bajo si es epigenético, el 50% si es genético, pues a qué tengo controlado y sé lo que me pasa. Yo que por si acaso quiero que me lo mires antes y cuando me quede embarazada otra vez, me mires a ver si esto me va a pasar o no. ¿Se puede? Esto que se llama del estudio prenatal, eso de me pinchas la barriga, me haces una amniocentesis, ¿vale? ¿Y se puede hacer esto? Pregunto yo, digo, si queréis yo me pregunto sola y eso. Bueno, pues no. Voy a contaros. Si la alteración genética que está en vuestro primer hijo es una... Y lo acabo de decir, alteración genética, sí que es verdad que se puede detectar en vuestro siguiente descendiente, ¿vale? Pero si es una alteración epigenética, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues no se puede por las causas que os puse en esas diapos tan cookies que os mandé. No se puede por diferentes motivos. No se puede, primero, porque esto de poner esos metilos ahí colgando, no se ponen desde el principio, sino que se ponen a partir de una cierta semana. ¿Vale? Y además no se ponen solo en todas las células, sino solo en algunas. Entonces, a veces puede que no pille la cantidad de material necesario para poder verlo bien. ¿Vale? No se puede porque puedo haber hecho la amniocentesis o la biopsia corial antes de tiempo. ¿Vale? Pero si es una alteración genética, sí que se podría. Y no tengo mucho más que contar así de lo que yo pensaba que queríais saber. Salvo que os lancéis ahora preguntas que no sé si ahora o después de Elena y Vanessa. Señor coordinador. Yo creo que ahora no. Vale. Creo que ahora sería lo suyo que hiciéramos algunas preguntas. Bueno, un poco lo que habla Guiomar, ¿no? De la complejidad del diagnóstico prenatal de las alteraciones de la metilación. Pues bueno, tenemos casos, ¿no? De niños gemelos monocigotos, es decir, idénticos totalmente, unos que han nacido con el Becky-Wiedemann y el otro no. Y eso te da un poco la idea de la complejidad del diagnóstico prenatal y del desarrollo del síndrome en distintos momentos de la gestación y bueno,
la verdad es que ahí tenemos, de momento, lo que es el diagnóstico prenatal, pues seguimos manteniendo los criterios ecográficos. El problema es que muchas veces pues tenemos Beckwith que solamente se expresan con hemipertrofia o con un poquito de macroglosia y los diagnósticos prenatales, pues, como por ejemplo fue en mi caso, no se ven. Y nos enteramos pues en la época neonatal, y estos realmente son los peligrosos, porque claro, cuando uno no se da cuenta de lo que tiene su hijo, o los médicos no se dan cuenta de lo que tiene su hijo, el problema es ese, que no se le presta atención, pues esa hipoglucemia, esos problemas de alimentación, y a lo mejor pues eso conlleva un peor pronóstico. Entonces, pues bueno, queda todavía mucho por hacer. No sé si llegaremos alguna vez a establecer algún diagnóstico prenatal de manera más certera en las causas no genéticas, en las epigenéticas, pero bueno, ya está. Florentino creo que tiene por ahí una duda. Vamos a ver. Y vamos a ver. Florentino, por ejemplo, Guiomar pregunta que si hay, entiendo que si hay alguna técnica por la cual se podría corregir la metilación artificialmente, como alguna terapia no génica, sino epigenética, en el cual se pueda corregir la metilación. Vale, el problema es, bueno, hay varios problemas en la terapia epigenética, asumiéndola como la genética, ¿vale? Primero, ¿cómo dirigimos a lo que sea que queramos dirigir, ¿no? A un vector epigenético corrector a la zona solo del cromosoma 11, porque el resto del cromosoma queremos dejarlo quieto parado, ¿vale? La primera es dirigir las cosas a la región de interés. Lo segundo es lo que os he comentado, ¿no? La impronta genética, estas marcas genéticas se ponen alrededor de la semana 12 de gestación. Alrededor es un término bastante confuso. Vale, además se ponen en la semana 12 de embarazo, quiere decir que tendríamos que hacer un trabajo cuando el niño ya está en gestación. No es como los estudios que se puedan hacer en embriones, no, esto ya está. Y no podemos tener 12 semanas un embrión fuera de una madre gestante, ¿vale? Esto no se puede tampoco hacer. Entonces, a día de hoy, no. Y si me preguntáis por un futuro no muy lejano o lejano, yo tampoco tengo nada claro cómo se va a poder hacer en el caso del cromosoma 11, que se establece tan tarde, bueno, tan tarde, por lo menos no desde el principio, este tipo de modificaciones o de correcciones. No sé si he explicado cuáles son las limitaciones, o sea, no sé si ha quedado claro por qué son las limitaciones. Quiero decir, en una patología, por ejemplo, el Baby-Wiedemann con alteración genética puntual, pues es una alteración que ocurre en los momentos más iniciales del desarrollo embrionario, ¿no? Es un poco, igual Vanessa va a hablar de esto, pero en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se juntan y comienza la evolución del embrión, en ese momento podríamos incluso hacer la determinación genética porque ya va a estar ahí la alteración si existe. Pero en el caso de las alteraciones epigenéticas, pues los que habéis vivido una fertilización in vitro sabéis, ¿no? Que después de que ese cigoto está ahí, ese embrión está ahí los primeros días, luego se implanta en la madre gestante. Esa implantación es correcta, o sea, en ese momento el embrión estaba bien. Y hasta que no lleva 12 semanas creciendo, no empiezan a ponerse correcta o incorrectamente la metilación. Entonces, no hay manera de abordar a ese embrión en un ambiente intraútero. ¿Me explico? Vale. Guiomar, Francisco pregunta, bueno, que su hijo puede también transmitir el síndrome y que qué recursos genéticos tienen para no transmitir la patología a su descendencia. Entiendo, por tanto, que su hijo tiene una alteración genética, ¿no? Entendemos, sí. Vale, pues bueno, tampoco sé, Vanessa es la experta en prenatal, según has comentado, pero existe el diagnóstico genético preimplantacional, que no sé si esta patología está legalmente comprendida dentro, igual Vanessa eso os puede contar. Vale, el diagnóstico genético preimplantacional quiere decir que una vez que el óvulo y el espermatozoide se han fecundado in vitro, ¿vale? Se le hace un estudio genético a esos embriones y se mira si tienen la misma alteración genética que, en este caso, el progenitor. Y se implantarían en la futura madre los embriones no portadores de la alteración genética. De todas formas, si me habéis hablado de un niño con alteración en CDKN1C varón,
en principio tened en cuenta que ese niño puede transmitir la alteración, pero no la enfermedad. Niño varón, ¿vale? Si hablamos de una niña es otra cosa diferente. Ok, Guiomar, muchas gracias. Nada. Josu creo que saluda por aquí y no sé si quieres preguntar. Hola, Josu. Nos habla de... A ver. Me gustan mucho las preguntas. ¿Ha habido algún descubrimiento sorprendente últimamente? Pues, a mí lo más sorprendente, que igual para vosotros es una chorrada, perdón, es una cosa baladí, pero o sea, yo no lo llamaría descubrimiento. A mí que para mí han sido dos hitos importantes en la historia del Baby Wiedemann, no sé qué valor tiene para vosotros, pero para mí lo tienen, es la elaboración del consenso internacional de Baby Wiedemann, de manera que se hayan establecido unas recomendaciones internacionalmente para un correcto diagnóstico, seguimiento y manejo, es decir, que todos los pediatras del mundo mundial, todos los endocrinos del mundo mundial, todos los no sé qué del mundo mundial, deberían, o sería importante que conociesen estas guías que han aprobado y que las hiciesen. Y un niño nacido en Cáceres y un niño nacido en Holanda tendrían que tener el mismo seguimiento y manejo. A mí eso me parece un hito importante. Y a mí otra cosa que me pareció un hito importante, que ya tiene un par de años de publicación, que también está puesta en las diapositivas, fue ese trabajo donde participó el grupo de Pablo Lapuncina sobre demostrar con datos fehacientes, 167 niños con BEWIZ, ¿no? O sea, 167 embarazos con sospecha de BEWIZ, más bien, porque no es la misma situación que la vuestra, poder demostrar efectivamente dónde estaban las limitaciones y dónde estaban las ventajas de poder hacer diagnósticos intraútero, ¿no? Porque es un poco lo que comentaba Joaquín, pues ahora en algunas ecografías se puede sospechar algo y entonces si se sospecha algo se puede diagnosticar antes de tiempo. En otros muchos casos ha pasado pues que no había manifestaciones hasta más tarde y no se ha podido incluso muchas veces sospechar. Pero en los casos en que sospecha, pues ¿dónde están las ventajas y las desventajas de cada una de las técnicas que se han empleado? A mí que haya, primero que haya asociaciones de pacientes me parece vital, imprescindible, pero que luego los especialistas se aúnen para sacar guías internacionales también me parece que es muy necesario. No es un bombazo, no soluciona nada, pero da los primeros pasos a mi entender.